Bienvenidos a un episodio de Aceval TV. Mi nombre es Edgar Martínez Mendoza y soy especialista en monitoreo y evaluación. El día de hoy vamos a hablar de la evolución de los procesos de evaluación, de los sistemas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas. A nivel nacional, podemos identificar al menos 3 momentos del proceso de evaluación en lo que han transcurrido en nuestro país. El primero de ellos podríamos decir que es justo la etapa fundacional, el origen, que podríamos decir que aproximadamente concluye, ¿no?, a través de un cambio de administración donde viene el impulso a instancias globalizadoras de evaluación y sobre todo enfocándose a nivel federal, en el sistema federal para poder desarrollar los esquemas de monitoreo y de evaluación. Y ahí inicia una segunda etapa. Y podríamos decir que esta segunda etapa tiene un cambio importante cuando se consolidan distintos instrumentos, distintos procesos de los mecanismos de evaluación y llevan incluso a tener una propuesta por convertir una de esas instancias globalizadoras de evaluación en un organismo autónomo que pueda regular y que pueda coordinar los procesos de evaluación de manera más orgánica en nuestro país. Y luego una tercera etapa que justo nos lleva hasta los tiempos actuales, en los cuales tenemos distintas actividades mezcladas, ya no solo a nivel federal, sino también a nivel de entidad federativa, sociedad civil, ¿no?, incluso organismos autónomos impulsando los procesos de evaluación desde distintos puntos de partida, con distintos enfoques, etc. En este momento nos vamos a concentrar justo en la segunda etapa, sin antes mencionar obviamente elementos importantes que podríamos rescatar del inicio, de la etapa fundacional. En esa etapa fundacional rescato 4 características importantes que nos dejan reflexiones para el proceso y construcción de sistemas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas. Por un lado, la mayor apertura a los procesos democráticos y justo esos procesos que han sido un buen aliado para la rendición de cuentas, para la transparencia, pero también para los procesos de resultados, para poder medir y evaluar cómo nos está yendo con las distintas políticas públicas que están implementando, ¿no?, por el gobierno en turno en ese proceso. Segundo, la creación de instancias, instituciones que favorezcan el contexto de la evaluación, instituciones que hacen más transparentes las cosas, instituciones que generan información, pero también instituciones que van a promover y a coordinar los procesos de evaluación. Tercero, el apoyo de organismos externos, incluso organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID, que favorecieron y que impulsaron ejercicios de evaluación como una regla básica. Y cuarto, una característica también importante, sentar las bases en el proceso administrativo, en el proceso normativo, es decir, de regular a quién le toca la evaluación, quién está obligado a tener evaluación y qué tipo de características se requieren de esa evaluación. Y recordarán, ahí viene el famoso acuerdo de requisitos mínimos como una primera instancia, como un primer piso para este proceso de reglas mínimas de evaluación. Entonces, en estos ejercicios, en estas 4 características que nos ayudan a reflexionar cómo han venido evolucionando los procesos de evaluación en entidades federativas, podemos destacar de manera más precisa, por ejemplo, no solo Progresa, sino también las normas, cómo fueron cambiando estas normas con la Ley Federal de Transparencia, que después obviamente nos ayudó a tener mayor acceso a la información de los programas, a la información de las políticas públicas, a cómo funcionan las instituciones en este proceso, pero también normativas como el establecimiento de lineamientos de reglas de operación, que todo aquel programa que otorgara subsidios estuviera obligado a tener este documento normativo que transparenta sus objetivos, lo que hace, cómo lo hace, a quién va dirigido, qué criterios se requieren para poder beneficiar, ¿no?, a las distintas personas que se seleccionen, cómo van a ser sus mecanismos y sus procesos de evaluación en este ejercicio, entre otros elementos. 2 elementos más importantes también en esa etapa fundacional. Por un lado, el impulso o la obligatoriedad de tener evaluaciones a todos los programas que otorgan subsidios, los que veíamos con reglas sujetos a reglas de operación, pero que tenían que tener una característica importante: deberían de ser evaluados por una instancia externa, ajena a la operación de los mismos programas. Y aquí viene obviamente un elemento que se puede seguir platicando en otro espacio, de la confianza o de la credibilidad que hay justamente en las instituciones públicas para poderse autoevaluar, para poderse automedir, etc. Pero es importante cómo se gesta la evaluación desde un mandato normativo con vinculación hacia una evaluación externa y con qué tipo de características tenía que formarse esa evaluación externa. Y también a la par,
digamos, incluso importante justo el vínculo con el cual se va gestando la creación de la función pública, la creación de la Auditoría Superior de la Federación, dos elementos auditores que están buscando, digamos, observar con mayor detenimiento qué está pasando con las políticas públicas, qué está pasando con los recursos públicos en general, y que también van a ser obviamente un brazo paralelo que va a ayudar a rendir cuentas de una mejor manera y que obviamente se cruzan estos elementos hacia el proceso de evaluación. Y esa etapa fundacional podríamos decir que concluye o que tiene un cambio importante justo con la creación del Consejo Nacional de Evaluación, esta instancia globalizadora que sale a partir de la Ley General de Desarrollo Social, donde se impulsan esos procesos de medición a nivel país, como la creación de una medición de pobreza multidimensional, pero también como la creación de un organismo técnico independiente que busque regular y coordinar los esquemas de evaluación concentrados principalmente en la federación. En este segundo momento de evaluación, más allá de concentrarse en los procesos digamos, federales, enmarcados obviamente a los programas sociales, y que obviamente en algún otro momento se podría platicar de ello, cómo se extiende más allá del desarrollo social o más allá de la Secretaría de Desarrollo Social en particular, justamente este alcance de evaluación. Bueno, aquí tenemos dos hitos, obviamente la creación de instancias globalizadoras, pero también la creación de estas normativas que favorecieron, digamos, seguir regulando lo que es el desarrollo social en cuanto a alcances, objetivos, participación, pero también lo que se tendría que ver con las instancias de evaluación. Estos ejercicios o estos, digamos, características fueron permeando a través de las entidades federativas. Y otro elemento que agrego justamente en esta fórmula, una reforma constitucional que obligó justamente a que cualquier actor en nuestro país que use recursos públicos esté obligado a tener procesos de evaluación. Entonces, este conjunto de características, digamos, podemos decir que favorecieron para que se crearan las instancias de evaluación en las entidades federativas y fueran creando sus propios espacios, sus propios mecanismos de gobernanza, sus propias reglas y ejercicios de evaluación. ¿Cómo? Bueno, obviamente viendo lo que estaba sucediendo en la federación, ¿no? Justo como esas instancias globalizadoras como el Coneval, pero también obviamente la unidad de evaluación de la Secretaría de Hacienda y ejercicios que se estaban coordinando desde la misma oficina de la presidencia, estaban generando un impulso a estos procesos de evaluación, y obviamente serían un reflejo, digamos, para poder tener un espejo en algunos casos, o tener simplemente una aplicación de buenas prácticas y de algunas otras que podrían incluso estarse modificando, cambiando, ¿no? Para poderlas replicar las entidades federativas. Bueno, suena muy bien justamente cómo se fue gestando este proceso de evaluación. Sin embargo, los primeros estudios que se fueron realizando para conocer cuál era ese piso, de dónde estábamos partiendo a nivel de la entidad federativa en nuestro país, qué elementos estaban gestando de evaluación y en dónde estábamos teniendo a lo mejor probablemente algunos rezagos. Bueno, de los primeros estudios, recuerdo que lo que encontramos fue, digamos, de una parte análisis normativo interesante, porque las 32 entidades federativas, ¿no?, manifestaban en alguna norma tener oficinas, unidades, ¿no?, que se encargaran de los procesos de evaluación y de medición de sus distintos programas y políticas públicas. Sin embargo, de estos procesos, de las 32 entidades federativas, solo 10 estaban operando. Obviamente interesante ese proceso, pero también interesante que en un origen de esas 32, 21 eran, digamos, oficinas o unidades fuera o ajenas al tema de desarrollo social. Ahora, por la parte práctica, obviamente el rezago o el piso era mucho menor, ¿no? Solo se encontraron muy pocas evaluaciones, creo que fueron 5 evaluaciones en este proceso. La gran mayoría de las entidades federativas, más de 20, tenían esquemas de medición a través de indicadores, muchos de ellos relacionados obviamente al seguimiento presupuestal y administrativo del ejercicio de recursos. Y solo 7 entidades federativas en ese momento, que estamos hablando de 2009-2010 aproximadamente, tenían mecanismos más formales de la construcción de indicadores de resultados, como la matriz de indicadores para resultados o la MIR, ¿no?, como se hizo la tropicalización en el caso mexicano. Y muy pocos también tenían nuevamente reglas de operación, a pesar de que habían estado mandatadas. Creo que eran 17 entidades federativas que tenían, digamos, de manera pública esos ejercicios, ¿no? Y había un ejercicio también importante por el impulso a padrones. Más de 20 entidades federativas tenían de manera pública algún instrumento, normativa, ejercicio para poder encaminarse hacia la construcción de padrones de beneficiarios. Y en ese punto de origen, ese punto de partida, al menos
recuerdo 3 casos emblemáticos que tienen una evolución muy interesante en los años siguientes. Por un lado, la Ciudad de México, el Distrito Federal en ese momento, creando desde la Asamblea Legislativa una instancia de evaluación, el Evalúa DF, que iba a estar asignado a la Secretaría de Desarrollo Social y que iba a estar evaluando los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Pero también, en el caso de Jalisco, por ejemplo, una oficina de coordinación general de políticas públicas adscrita al área del gobernador, que iba a estar monitoreando y evaluando para ver qué estaba pasando con las políticas públicas y cuáles tenían sus elementos de medición. También muy interesante cómo se gestó ese proceso. Y también un tercer ejemplo, el caso de Yucatán, desde una Secretaría de Planeación y Presupuesto, pero lo rescato justo porque aquí había un elemento importante de los organismos internacionales que estaban apoyando la construcción y medición de elementos de monitoreo y de evaluación que fueran un buen aliado y un buen compañero para el diseño de políticas públicas. 3 casos que nos permiten obviamente ver su evolución, nos permiten ver el punto de partida tan heterogéneo que podíamos tener en nuestro país. A partir de esas características fue que instancias globalizadas como el Coneval gestó la creación del diagnóstico, monitoreo y evaluación, donde se rescataba justo los avances normativos y los avances prácticos para poder estar monitoreando la evolución de esos ejercicios y las distintas características que podrían estar interviniendo en la gobernanza, los esquemas de evaluación en las entidades federativas y que nos darían un buen diagnóstico tanto para saber qué avances se tenían, pero también reconocer los retos o los rezagos que estaban presentando y obviamente diseñar una política pública o una estrategia para poder apoyar a las entidades federativas en este desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación. Los siguientes 10 años básicamente transformaron a las distintas entidades federativas en los procesos de evaluación y monitoreo. Cada estado, con sus propias reglas, con sus propios mecanismos de gobernanza, con su propia forma, fueron encontrando distintos esquemas para poder posicionar los temas de monitoreo y evaluación. Nuestro país, México, es el único país que ha tenido un impulso a través, de los distintos gobiernos subnacionales para el desarrollo de esquemas de monitoreo y evaluación. Son 32 historias totalmente independientes, con características semejantes, pero independientes al final de cuentas, que nos ayudan a entender mejor cómo gestar sistemas de monitoreo y evaluación a nivel internacional incluso. Además, varias de ellas hoy son reconocidas en otros países a nivel internacional justo por los mismos mecanismos y procesos de evaluación que han ido gestando. Retomando obviamente los procesos de creación de elementos de monitoreo y evaluación, podríamos decir que fue una etapa que se concentró mucho en crear instrumentos, en crear estas bases de los esquemas de evaluación. 10 años a través de los cuales las mismas instancias fueron creando más y mejores procesos de evaluación en cada una de ellas, ¿no? De acuerdo al diagnóstico de entidades federativas, podemos, de una escala del 1 al 100, pasamos de un 44 de calificación de 0 a 100 a un 89 de promedio en total de las entidades federativas. Lo cual obviamente nos lleva justamente a decir algo sucedió en esos 10 años a nivel de entidades federativas en nuestro país. 32 historias que obviamente nos permiten profundizar y reflexionar qué está pasando con los ejercicios de monitoreo y evaluación y cómo, obviamente, a pesar de tener esos procesos de evaluación, todavía tenemos un rezago importante en el uso de evidencia, en poder trasladar esos conocimientos, estas herramientas a tener mejores políticas públicas, a transformarlas y obviamente a tener en general mejores resultados. Obviamente en este ejercicio sí hay casos destacados y que hablaremos de ellos seguramente en algún otro episodio de ACEVAL TV. Sin embargo, en esa etapa nos deja importantes reflexiones y entidades federativas que pasaron obviamente en esta evolución como Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato, Yucatán, nos dejan un aprendizaje importantísimo en esta construcción de esquemas de monitoreo y evaluación. Y bueno, pasamos a la última etapa, justo la etapa final en la cual podemos decir todavía que nos encontramos en ella, una transformación en esos esquemas de evaluación que han tenido en algunos casos altas y bajas, muy relacionados con los cambios en administración, pero también con los cambios en los procesos de gobernanza de los mismos esquemas o de las mismas unidades de evaluación en cada una de las entidades federativas. Varias de ellas se han mantenido, varias de ellas han seguido impulsando innovaciones y rescato algún par de ellas. Por ejemplo, en este proceso el Estado de Jalisco con el impulso de evaluaciones participativas, es interesante obviamente conocer esos ejercicios y cómo se han reflejado también
en otros ámbitos internacionales de experiencia del caso de Jalisco. O también el caso de Durango, que ha podido ampliar los esquemas de evaluación ya no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, a los organismos autónomos, pero incluso también su trabajo destacado a nivel municipal. Son experiencias también rescatables en este aprendizaje de los ejercicios de auditoría y evaluación. Y así podríamos seguir hablando, obviamente, en los siguientes episodios de Aceval TV, de cómo se han conformado los esquemas de evaluación en las entidades federativas. Los esperamos por acá en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos.